En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos ya preparándonos para comenzar a trabajar una nueva propuesta informativa, la de este día miércoles 23 de octubre. Es significativa y abultada la canasta informativa del día de hoy, porque hay muchas informaciones en lo nacional y lo internacional que trascienden, ¿no? Y que desde luego también van a tener consecuencias muy probablemente en próximas fechas, es lo que se puede intuir, sobre todo en temas nacionales. Pero bueno, por lo pronto queremos agradecerles la audiencia, queremos ratificarles nuestro agradecimiento por ese apoyo que recibimos a diario y por la participación también que ustedes expresan a través del vínculo en la red social Instagram, que es la que utilizamos ahora, con pues su dirección que recordamos desde este momento, que luego se ratificará más adelante, un poco para refrescar, ¿no?, esa conexión para que ustedes puedan vincularse y también ofrecer sus comentarios. @el_noticiero Televen. Así que bueno, preparados para comenzar a hacer nuestro recorrido informativo del día. Empecemos con nuestro resumen. Pues tenemos lo siguiente. Maduro, para sorpresa de muchos, apareció en Kazán, en Rusia, para asistir a la conferencia de este organismo multilateral BRICS, creado como una alternativa o una propuesta diferente dentro de lo que es el orden económico internacional, originariamente creado por países como Brasil, Rusia, la India, China, que se sumó, Irán y otros, ¿no? Aspira el gobierno venezolano a tener representación. Es de imaginar que será un poco el propósito y la intención de Maduro de viajar y ofrecer un discurso y ofrecer la solicitud para que Venezuela pueda integrarse a los BRICS. Es un mecanismo que tiene sus parámetros como otros organismos multilaterales, donde no fácilmente por una petición se accede, ¿no? Hay comentarios y algunas opiniones que señalan, incluso recogidas, por ejemplo, por la prensa brasileña, que no será fácil para Venezuela, sobre todo por la tensión política que existe entre los gobiernos de Venezuela y Brasil por el tema de las elecciones del 28 de julio, y esto para muchos podría influir para que Brasil, que tiene un peso específico porque además es socio fundador, en este caso pueda establecer ciertos obstáculos o barreras. Algo adelantábamos ayer por la expresión del propio asesor en materia de asuntos exteriores brasileño del gobierno de Lula da Silva, Celso Amorim. Esperemos, no obstante, a ver qué información se conoce, en qué términos pues será la intervención de Nicolás Maduro. Ya la delegación venezolana se había adelantado con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el canciller Iván Gil, también el ministro de Comunicaciones, que firmó, por cierto, un acuerdo de televisión, de medios de comunicación social, con Rusia BRICS. Así que bueno, que es un medio internacional también que canaliza las informaciones de este grupo multilateral. Lo importante es saber el desarrollo de los acontecimientos. Concluye esta reunión mañana, miércoles, jueves 24 de octubre, pero hay interés en saber el desarrollo de las sesiones. Bueno, vamos a otros temas, porque hay diversidad en lo que es la agenda informativa del día de hoy. Vamos a ubicarnos en una declaración que ofreció la comisionada de paz de Colombia, ¿no?, Oti Patiño, sobre la probable, es un rumor que rodó con mucha fortaleza, muerte de Luciano Marín alias Iván Márquez, quien es el jefe de la segunda Marquetalia, una de las disidencias de las FARC. Márquez había participado en las reuniones en el año 2016 para lograr el acuerdo de paz que se logró en definitiva la incorporación de este grupo a la vida política legal. Sin embargo, a los 2 años decidió generar una ruptura con todo el proceso y volvió a tomar las armas. Recibió un atentado, al parecer se ha dicho en territorio venezolano, o sea, un buen tiempo atrás.
La información que se maneja hasta el momento es que habría fallecido supuestamente en una intervención quirúrgica, en un procedimiento médico, pero no hay confirmación. El grupo en armas, según la Marquetalia, no ha informado nada hasta ahora, pero como viene en fuente de origen informativo de parte de la comisionada de paz, Oti Patiño, entonces pone uno las alertas y se encuentra la expectativa para saber si eso ocurrió o no ocurrió. Pero por lo pronto se ha publicado en la prensa colombiana y también ha habido eco de ello en medios de comunicación social venezolanos. Bueno, el caso de Pedro Tellechea, exministro de Petróleo, también expresidente de PDVSA y exministro de Industria y Comercio, de Industria y Producción Nacional. Es que cambia mucho la nomenclatura, es decir, los nombres de los ministerios, entonces uno tiene que irse ajustando a la circunstancia. Industria y Producción Nacional. Bueno, se agregan otros elementos. Ayer Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, dijo que por traición a la patria merecería pues un castigo o penalización Pedro Tellechea por haber supuestamente o presuntamente entregado información privilegiada a organismos de inteligencia de los Estados Unidos. Pero ahora también parece ser que se le acusa de haber entregado, cuando fue alto funcionario de Pequibén, también información privilegiada a la agencia Intesa, que es una agencia que trabaja para el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Dicen que habría entregado, no hay oficialización en este sentido, hay que esperar que nos dice el Ministerio Público, pues lo que llaman el sistema también de control y de automatización, que llaman el cerebro, pero de Pequibén, porque está siendo acusado de haber entregado esto a pues esta misma empresa, pero en el lado de PDVSA, y por eso está detenido junto a un entorno de personas que no sabemos en total cuántas son. Así que bueno, eso está allí presente y destaca también como una información que registramos y reseñamos para todos ustedes. Continuamos con este resumen y nos encontramos con que ayer, atención con esto, la Asamblea Nacional aprobó el informe final de una comisión que había sido nombrada encargada de investigar la participación de partidos políticos y diputados del periodo 2016-2021 en lo que se denominó la entrega o robo de la empresa Citgo Petroleum. Bueno, esto va a traer cola seguramente porque la solicitud que hace el presentador del informe, en este caso el diputado Pedro Infante, apunta que debe dictarse en este caso hay una exhortación, se dirigen al Ministerio Público para que comience un proceso de órdenes de captura y aprehensión a los que presuntamente serían responsables de la entrega de esta empresa a factores e intereses internacionales, en complicidad con factores nacionales, en este caso en acusación a partidos políticos, a quien dijo que eran bandas criminales, los partidos políticos de la oposición, dijo el diputado Pedro Infante, y algunos diputados que habrían, según ese criterio, y ya veremos qué es lo que dice el informe, se habrían vinculado pues, a la entrega de este patrimonio nacional. Incluso esto va más allá, aparte de la solicitud del Ministerio Público para que se ordene o se investigue previamente, ¿no? Es de suponer una orden de aprehensión o captura, también que se ponga alerta roja en la ficha de Interpol para las personas que serán señaladas, ya conoceremos sus nombres seguramente. Y además, aplicar aquella ley que aprobó también la Asamblea Nacional para que puedan ser sus bienes o propiedades, bueno, ser expropiadas o quitadas sencillamente las que tengan en Venezuela e incluso bienes en el extranjero, que es lo que plantea el contexto de este instrumento jurídico. Así que bueno, hay que esperar, hay que ver quiénes son las personas, a qué partidos políticos se señalan, por lo pronto es una exposición que se conoció y ya se verá también qué reacción tendrán los partidos de la oposición venezolana, un sector de ella, no todos están involucrados al parecer, sobre lo que recoge este informe que les acusa. Bueno, seguimos. Ya que hablamos de partidos políticos, esto lo vinculamos a un tema de una denuncia que hizo el ministro de Interior y Justicia, quien ayer ofreció una rueda de prensa para señalar que el partido político Primero Justicia, no el que tiene, digamos, la judicialización y las siglas
que es el que maneja el diputado José Brito, no, el del grupo del Julio Borges, Enrique Capriles, María Beatriz Martínez, los hermanos Guanipa, etcétera, etcétera. Bueno, ayer Cabello señalaba que el alcalde de Maracaibo detenido, Rafael Ramírez Colina, es responsable de haber entregado y financiado al Partido Primero Justicia una cantidad de más de $50.000 casi que mensuales, o quizá mucho más. Incluso decían que semanalmente a través de las empresas de recolección de basura se entregaba a la organización Primero Justicia y a sus dirigentes $6.000 por semana. Y en esto vinculó también al administrador de la alcaldía, que es Pedro Guanipa Villalobos, quien está detenido y es hermano de los dirigentes de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa y Tomás Guanipa. Pero apuntaba Cabello hacia Tomás Guanipa. Corrijo, hacia Juan Pablo Guanipa concretamente, y decía que a través de los recursos de la alcaldía de Maracaibo se estaba financiando la actividad y también otras actividades para la militancia que necesitaba recursos. También señaló que por esta vía se tomó dinero de las arcas de la alcaldía para financiar la campaña del ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Bueno, seguramente en el día de hoy estos dirigentes políticos señalados irán a presentar alguna respuesta en ese sentido, si no lo hacen en forma abierta y presencial, tal vez a través de las redes sociales, porque algunos de ellos están bajo resguardo por el momento y la situación política que se está viviendo en Venezuela, así lo han expresado. Así que muy pendientes de lo que puede ocurrir. Vamos con el tema económico. Importante porque ayer se conoció el informe de perspectivas económicas 2024, un poco también con proyección hacia el 2025, y allí se recoge que la inflación en Venezuela, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, que es, digamos, el que realiza esta investigación y este trabajo, Venezuela finalizaría con un registro del 59,6% de inflación en este año 2024, pero con una proyección nada halagadora hacia el año 2025. Quizá por esto que han venido ellos observando sobre el tema de la brecha cambiaria y la necesidad de estrechar un poco las posiciones entre el dólar oficial y el dólar paralelo, y proyectan para el año 2025 una inflación del 71,6%. Son proyecciones simplemente del Fondo Monetario Internacional, quien también destacó que la economía venezolana cerrará este año 2024 con un crecimiento del 4%. Hay otros pronósticos que van en línea divergente. En todo caso, señala el FMI que Venezuela, El Salvador y Perú serán los países que más crecerán en este año 2024 en América Latina. Bueno, importante esto, señalarlo, ¿no? Hay otras notas también que destacan en la agenda nacional. Por ejemplo, se extendió hasta el viernes 25 de octubre, hasta pasado mañana, el plazo para aquellas personas que deseen postularse a los cargos de fiscal, contralor y defensor del pueblo. Vamos con el espacio internacional ahora. Destaca una declaración de Dina Boluarte, presidenta del Perú, donde dicen que van a regularizar. Esto significa hacer más estrecho el proceso para los migrantes venezolanos que llegan a ese país, que tendrán que demostrar los que allí se encuentran, atención, contratos de alquiler y contratos de trabajo, con el riesgo de que si no los tienen pueden ser expulsados, es decir, deportados. Igual habrá una revisión muy estricta sobre las remesas que se envían seguramente hacia Venezuela o tal vez hacia otros países, donde los venezolanos tendrán que demostrar de dónde sale el dinero para el envío de esas remesas y cuál es la cantidad. Bueno, seguimos. Vamos con las elecciones de los Estados Unidos. Se estrechan las posiciones porque el perfil de las encuestas señala que Trump está mordiéndole la cola y más allá de la cola a Kamala Harris, la candidata del Partido Demócrata. Es muy pequeña la diferencia. Nacionalmente aparece Kamala Harris ganando, pero Trump acercándose en forma sostenida y consistente. Pero en los colegios electorales, atención, que es el instrumento en definitiva que determina cuál es el presidente de los Estados Unidos, Trump parece tener una mayoría apreciable. Seguimos. Desde Cuba se informa que después de más de 4 días sin el servicio de energía eléctrica, la empresa responsable de la restitución del servicio lo logró, pero deja secuelas muy duras junto a la que también dejó el huracán Oscar cuando pasó por la isla. Y desde el Medio Oriente tenemos pues que Israel acusa que dio de baja en el Líbano a 2 importantes jefes de Hezbollah. Ya ha acabado con buena parte de la cúpula a través de la acción armada y particularmente de los bombardeos. Esa es la información que se conoce.
Bueno, deportes. Ya tenemos que iniciar con una lamentable noticia. Luto para el béisbol mundial, particularmente para el béisbol de las grandes ligas y el béisbol mexicano. Ha muerto repentinamente la leyenda del béisbol mexicano, Fernando Valenzuela. El Toro Valenzuela falleció ayer, al parecer por razones multiorgánicas, no hay precisión en ese sentido, a los 63 años. Su histórico equipo, los Dodgers de Los Ángeles, lo comunicaron y esto ocurre apenas a 2 días de comenzar la Serie Mundial, justamente donde los Dodgers la disputarán junto a los Yankees de Nueva York. Así que paz a su alma, Fernando Valenzuela. Se le recuerda con muchísimo cariño y por sus espectaculares actuaciones. Bueno, en cuanto al béisbol venezolano, presentaremos los resultados, la tabla de posiciones. Hoy un nuevo enfrentamiento entre los eternos rivales en el Monumental de la Rinconada. Y cerramos con fútbol, partidos de la fase de liga. Se realizaron ayer. El más interesante y el que copó el grueso de la atención fue el Real Madrid-Borussia Dortmund, que habían disputado la final hace varios meses atrás de la UEFA Champions League. Pues bien, mal primer tiempo para el Madrid. Ganaba a Borussia Dortmund cuando inició el segundo tiempo y vino el viento de cola y levantó al Madrid, un Madrid distinto que hizo 5 goles en 33 minutos. Espectacular la actuación de Vinicius Junior, quien hizo un hat-trick, 3 goles, otro de Rüdiger y otro de Lucas Vázquez. Bueno, hoy hay varios partidos más, también de fase de Liga de UEFA Champions. El que va a llamar la atención sin duda alguna, donde se va a colocar el mayor interés es en el Barcelona-Bayern de Múnich, que será pues en Barcelona. Como ven, y decíamos desde el principio, el volumen de la canasta informativa es grande, ¿no? Bueno, en todo caso, seguiremos dando más información. Recuerden que ustedes pueden interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. Nos vamos ya con los titulares de la prensa nacional, la prensa regional, la internacional y el resto de los segmentos. Siempre concluimos con lo que ustedes precisamente nos envían a través de las redes sociales. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros en la mañana de este miércoles 23 de octubre de 2024. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como siempre, iniciamos bien tempranito luego del himno nacional. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Llegó el miércoles. Muy bien, señora Peroso, mitad de semana. Es así. ¿Cómo van sus planes? Bien, tranquilos, y los ¿Todo suyos. Bien, también. Ah, qué bueno, me contenta. Allá en casa, ¿cómo están todos despertando? Bueno, nosotros también aquí ya estamos listos desde hace ratico, o de hace un ratico bastante largo, sí, para llevarles a ustedes los detalles que están contenidos en los diarios de circulación nacional. Antes, como siempre, recordamos nuestras redes sociales, la primera de ellas, Televen Stream, la plataforma que le permite disfrutar de la programación de Televen cuando usted quiera, donde usted quiera, solamente tiene que bajarla a su dispositivo móvil celular. Bueno, y también tenemos nuestra cuenta Instagram, que es la vía de comunicación que tenemos recientemente con ustedes, pues más activa. Usted puede ingresar a las historias y allí dejar sus mensajitos. La cuenta es @el_noticiero Televen. También en Televen TV, nuestra cuenta en YouTube, tiene toda la programación de nuestro canal que la puede usted ver cuando usted quiera en la comodidad de su hogar. Y por supuesto tenemos contenido también en la red TikTok. La cuenta es @canal_Televen. Bueno, ¿le parece si comenzamos a hacer la revisión de los titulares de la prensa nacional? Me parece. ¿Cómo se dice? Ruede coletillas, señor director. Estamos Adelante. listos. Iniciamos haciendo revisión de la portada digital del diario Últimas Noticias. Ellos destacan: Maduro llegó a Rusia para participar en cumbre BRICS. Dice parte de la nota que el presidente arribó a Kazán y estará presente en la cita hasta mañana. También se reseña aquí que a su llegada expresó que Venezuela impulsará el nuevo mundo fundamentado en la multipolaridad para dejar atrás el viejo mundo basado en la hegemonía del imperialismo de Estados Unidos. Tienen allí la fotografía de la llegada del jefe de Estado a Rusia, dice un invitado especial. También se destaca en esta portada declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello. Dice: primero Justicia recibía $50,000 semanales del alcalde de Maracaibo. Cabello dijo que el ex burgomaestre reveló que el dinero para financiar el partido opositor salía de 7 empresas recolectoras de basura.
Más abajo, Parlamento exige cárcel para los que se robaron Citgo. Además, dice acá Últimas Noticias, amplían plazo para postulación a fiscal, contralor y defensor. Y en Apure buscan 2.000 pacientes de oftalmología. Vamos a revisar notas que están en el portal web del diario 2001. Una de ellas nos lleva hasta Uganda con una información bastante lamentable. Dice lo siguiente: al menos 11 muertos tras explosión en un camión que transportaba gasolina, pero antes vamos a revisar, bueno, ahí la tienen ustedes en pantalla, la información que les estoy comentando. Dice acá que según se detalló en la red social X, el portavoz de la Policía Metropolitana de Kampala, Uganda, Patrick Oyango, señaló que el vehículo volcó en la localidad de Kingowa, en el distrito de Wakiso y al norte de la capital del país, haciendo que se desatara un terrible incendio. Según detallaron testigos a medios locales y confirmó también la policía ugandesa, las víctimas murieron cuando acudieron a recoger el combustible que se había derramado. Bueno, nos vamos ahora para Cuba y revisamos la siguiente nota. Completó reconexión de su sistema eléctrico tras apagón masivo. En La Habana, casi el 100% de los servicios eléctricos se han restablecido, pero en varias provincias los niveles oscilan entre el 40 y 60%. El director general de Electricidad, Lázaro Guerra, advirtió en una transmisión por televisión estatal que aunque se haya recuperado la conexión, eso no significa que haya un flujo eléctrico estable ni tampoco que se hayan superado los apagones. ¿Qué trae la portada digital de Correo del Orinoco? Se lo vamos a contar de inmediato. Uno de los titulares que destaca esta primera plana es el siguiente: acciones de Tellechea en PDVSA pusieron en riesgo a toda la industria petrolera. Dice parte de la nota que favoreció con pozos y contrataciones a la empresa que los tuvo en 2002 cuando el golpe de Estado. También reseña esta portada: con la expectativa de contribuir a formar un nuevo mundo, llegó Maduro a Kazán. Dice el antetítulo: primera vez que un presidente venezolano asiste como invitado a una cumbre de los BRICS. Además, destaca Correo del Orinoco: desfalco millonario en Alcaldía de Maracaibo benefició a Primero Justicia y sus dirigentes. Recuerden ustedes, esto se desprende de declaraciones del ministro de Interior, Diosdado Cabello, el día de ayer. También destaca esta portada: prorrogan plazo de postulaciones para autoridades del poder moral. El comité se reunió y aprobó la medida por unanimidad. Ya van 105 aspirantes. Y más abajo, otros 13 asesinatos de ataque israelí en un hospital de Beirut. Esto, por supuesto, en el tema internacional. Llega el momento de hablar de deportes y tenemos la portada del diario Líder. Los Leones en su cueva. ¿De qué va esto? Bueno, se espera que hoy sea el primer gran llenazo en el Estadio Monumental, porque los Leones buscarán hoy tomar venganza de la derrota del domingo ante los Navegantes del Magallanes. ¿Cómo va la tabla de posiciones? Tigres en el primer lugar, Navegantes, Tiburones, Cardenales, Caribes, Águilas, Leones y Bravos. Águilas, Leones. ¿Leyó así? Ay, ¿Lo leyó así, señor Salmerón? ¿Cómo que usted dice por el momento? Águilas, Leones. Muy por bien. El momento. Muy bien esa tabla de posiciones. Vamos por entonces. ¿Usted se quedó pegado con el por el momento? Nos vamos a hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que tenemos a la vuelta por el momento. Por el momento vamos a hacer la pausa y en la próxima parte venimos para revisar los titulares de la prensa regional. Sigan allí. Dentro de cada tumor hay grupos de células que reciben instrucciones para expandirse de forma maligna y otros que se encargan de combatir el daño de esta afección. Así lo arrojó un nuevo estudio realizado por investigadores del Instituto de Neurociencias. Los especialistas explicaron que los dos procesos se pueden activar en el mismo tumor a la vez, siendo un procedimiento totalmente desconocido hasta la fecha. Detallaron que las dos poblaciones celulares se ubican en dos lugares diferentes. Las células cancerosas se alojan en la periferia de la zona afectada, mientras que las moléculas reparadoras se sitúan en el centro de la región. Para los expertos, este hallazgo es determinante debido a que su identificación podría ayudar a bloquear la migración de las células malignas y así evitar la metástasis. Consideran que este avance es una ventana para desarrollar nuevas estrategias terapéuticas para tratar todos los tipos de cáncer agresivos. Génesis Rivas, Televen.
Vamos a comenzar la revisión de diarios que circulan en el interior del país con la portada del periodiquito. Este periódico es del estado Aragua. Dentro de sus titulares están los siguientes. Calle en Brisas del Lago está por desaparecer. La Lara, Los Chaguaramos y José Félix Rivas se encuentran bajo las aguas del lago Latacarigua. Decenas de familias esperan respuesta para ser reubicados. También se informa que el presidente Maduro ofreció petróleo venezolano a los BRICS. El mandatario nacional arribó ayer a la ciudad de Kazán, Rusia, para asistir a la cumbre de este grupo. Extendieron postulaciones para elegir al poder ciudadano y también se señala que ajustan regularización de venezolanos en Perú. Van a exigir contrato de trabajo y también de alquiler. Ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario Maturín News que circula en Monagas. Ellos dan prioridad al siguiente titular. Dice, aumenta en 25% el precio de inmuebles en Monagas. Parte de la nota reseña que la presidenta de la Cámara Inmobiliaria de Monagas, Mari Piña, informó que desde 2023 los inmuebles se han revalorizado debido al crédito PDVSA. Explicó que el precio por metro cuadrado siempre ha sido bajo en la entidad. Más abajo con fotografía mantienen activo el servicio de aseo. La presidenta del Instituto Autónomo Municipal de Ambiente, Laubet Navas, explicó que el retraso en el servicio de la recolección de los desechos sólidos en distintos sectores se debió a la falla de combustible diésel. Otro titular que destaca Maturín News en su portada. Aprueban en segunda discusión la ley de condecoración Dr. José Gregorio Hernández. Revisamos ahora la portada del diario Nuevo Día que circula en el estado Falcón. El titular principal dice: a vacunarse. El presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría del estado Aragua, Alejandro Crespo, informó que la cobertura de vacunas contra el polio en el país se encuentra en 61%, por lo que recomienda a la población acudir a los centros de salud para vacunar a los niños. También hay información en materia política. Tellechea cometió traición a la patria. El ministro para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, aseguró que el expresidente de PDVSA y también exministro de Petróleo, Pedro Tellechea, cometió traición a la patria al entregar el cerebro de PDVSA a una empresa vinculada con Estados Unidos. En esta portada leemos mejoras en vías de Mauroa. Esta semana el equipo de vías de Falcón de la Gobernación del Estado dio inicio a los trabajos de recuperación de las principales vías del casco central de este municipio. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Está usted mirando el reloj? ¿Nos comparte la hora, Salmerón? Son las 6:38 minutos de la mañana. En la próxima parte venimos para revisar la prensa internacional, el reporte del tiempo y algunos de los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen. La humanidad se encuentra más cerca del turismo espacial. Empresas como Virgin o Blue Origin ya ofrecen vuelos comerciales al espacio. Por esta razón, la compañía Orbital Assembly Corporation quiere ir mucho más allá con su Voyager Station, el primer hotel espacial. Este ambicioso proyecto creará su propia gravedad y espera llevar todas las comodidades de un crucero al espacio, como spa, gimnasios, tiendas y restaurantes. Esta innovación empezará a construirse en 2025 y se espera esté lista para su funcionamiento en 2027, permitiendo albergar a 450 clientes y a 150 personas de la tripulación. Próximamente no solo podrás planificar tus vacaciones a la playa o a la montaña, sino al espacio. Renny Escalona, Televen. Comenzamos la revisión de diarios que circulan fuera de nuestras fronteras en República Dominicana. Tenemos la portada del periódico Diario Libre. Dice lo siguiente: República Dominicana cree insensato ponerle freno a las deportaciones. El sumario de esta información informa que el Consejo de Seguridad cuestiona a autoridades haitianas por corrupción. Por su parte, Haití denuncia al país, a República Dominicana, por violar el principio de vecindad.
Veamos ahora qué trae la portada digital de La Vanguardia. Circula en España. Ellos abren reseñando la cumbre BRICS que se realiza en Rusia. El titular: Putin exhibe sus alianzas internacionales frente al bloqueo de Occidente. Parte de la nota reseña que el líder ruso acoge en la cumbre de los BRICS a 3 decenas de mandatarios, entre ellos Xi Jinping. Vamos ahora a revisar un cable de la agencia EFE. La información es la siguiente. Israel confirma haber matado a Hassem Safi al-Din, supuesto sucesor de Nasrallah en Hezbollah. El portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel, Avichai Andrae, confirmó en la noche la muerte tras un ataque el pasado 4 de octubre, asegurando: hemos llegado a Nasrallah, a su sucesor y a la mayoría de los líderes de Hezbollah. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME para las próximas 6 horas. Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, Táchira, Trujillo, Barinas, Apure, Lara, Portuguesa, Cojedes, Monagas, Delta Amacuro, Bolívar y Amazonas. Esto tras el paso de la onda tropical 46 que está en el oriente del país. Veamos este pronóstico en detalle. Maracay estará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 20 grados centígrados y la máxima de 33. Coro tendrá abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 23 grados centígrados y máxima 39. ¿Qué hay de Barcelona? Pues tendrá abundantes precipitaciones. La temperatura mínima será de 23 grados centígrados y la máxima de 34. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información, ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón. Bueno, y vamos a comenzar saludando a todas las personas que están conectadas a nuestra transmisión a través de nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, entre ellos el señor César, quien nos sintoniza desde Barcelona, pero en España. Vamos a ver qué otros mensajes también tenemos que han llegado a nuestra cuenta. Por acá tenemos el siguiente: buenos días, saludos, por favor apoyo para la poda de un árbol en la comunidad de Mereicio 1. Representa un gran peligro, está sobre una casa donde habitan niños y personas de la tercera edad. ¿Qué otros mensajes tenemos en nuestra cuenta? Desde los girasoles de Guarena, sin recolección de desechos sólidos por más de 8 días. Felicitaciones, qué buen trabajo en equipo, se observa en el grupo para nosotros disfrutar la información, y envían un feliz cumpleaños a el niño Víctor Castejón, cumple 11 años, dice: pide mucho visitar a Televen. Bueno, ojalá, Víctor, puedas venir y compartir con nosotros unos horitas acá en nuestro canal. Bueno, y también vamos a saludar y a felicitar a la señora Eda Luz Rodríguez. Ella es la mamá nada más y nada menos que de Yonaike Rodríguez, nuestro coordinador. Está de cumpleaños el día de hoy. Señora, tenemos mucho de qué hablar. Querido diario. Querido diario. Yonaike, te queremos, y por supuesto a tu mamá también, y le enviamos un feliz cumpleaños. Vamos a ver qué tendremos en la próxima parte. Ya Carlos Fernández está listo en la otra parte del set para informarnos. Pues bien, seguimos sumando informaciones. Tenemos un nuevo resumen con otras notas que destacan y que vamos a colocar en posición prominente en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a comenzar con algo que tiene que ver con relaciones humanas y algo que la cotidianidad siente que se ha perdido. Bueno, se habla de los buenos modales, tener buenos modales, una costumbre que muchos piensan se ha perdido en nuestro país. Pues bien, nuestro compañero Daniel Álvarez viene al estudio de esta primera emisión de Televen con un reporte especial sobre este tema. Vamos con comunidad. Nos vamos al estado Anzoátegui, instalaron un sistema de iluminación e iniciaron labores de asfaltado en diferentes vías de esta entidad. Seguimos, en este caso hay más de comunidad. Nos ubicamos en Guarenas, vecinos de la urbanización Nueva Casarapa, precisamente allí en el estado Miranda, instan a las autoridades a resolver los problemas de vialidad que tienen, que son bien serios y bien graves, como en muchas partes del país. Ahora, un tema internacional. Desarrollaremos otros, por supuesto. Bueno, 3 personas y la violencia fueron asesinadas en Colombia cerca de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad.
Espacio de la entrevista. Abordaremos y desarrollaremos el tema político y tendremos como invitado Rubén Melián, diputado de la Asamblea Nacional y dirigente nacional del Partido Avanzada Progresista. Y siempre, pues el epílogo está con la información del arte y el espectáculo en lo actual. Liam Payne compuso un álbum autobiográfico que podría ser lanzado a la venta. Bueno, como siempre, les decimos a esta hora, vamos a una breve pausa y al regreso tendrán las informaciones con sus detalles. Muy pendientes entonces con Cruz Vila y Adrián Barros. Buenos días. Gracias, Carlos. Feliz día para ti, para todo el equipo y para ustedes en cada uno de sus hogares. Gracias por recibirnos cada mañana. Adrián, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, Cruz Vila, muy buenos días para ti. Buenos días, Carlos, Gaudí, Ricardo. Como siempre, un placer acompañarles a esta hora de la mañana. Señores televidentes, por supuesto, buenos días para ustedes también. Cada 23 de octubre se celebra el Día Mundial de Acción para la Supervivencia Infantil. Este día busca que la población mundial tome conciencia sobre la muerte de muchos niños por razones que se podrían evitar como neumonía, desnutrición o complicaciones derivadas del parto. Bien, amigos, nos vamos a una pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, miles de mineros y campesinos de Colombia protestan contra plan ambiental del gobierno. Continuamos con las informaciones. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Pedro Infante, presentó el informe final de la Comisión Especial para investigar la participación de los partidos políticos y representantes de legislatura 2016-2021 en el despojo y robo de la empresa venezolana Corporación Petrolera Citgo. Infante anunció que la Comisión Especial determinó que hay 351 personas involucradas en este caso. Forjamiento por falsedad de acto público del Código Penal venezolano. Delincuencia organizada, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Asociación para delinquir, artículo 37 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento del Terrorismo. Usurpación de funciones públicas, Código Penal vigente de Venezuela. Apropiación indebida de bienes de la República, Código Penal venezolano vigente en Venezuela. Traición a la patria, artículo del 128 al 132 del Código Penal y, por supuesto, la violación del artículo 130 de nuestra Constitución. Como parte de las recomendaciones planteadas por la Comisión Especial, el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, pidió remitir el informe al Ministerio Público a fin de iniciar una investigación para determinar la responsabilidad individual de cada uno de los involucrados y al servicio también autónomo y registro de notarías para identificar registro de propiedades y bienes con el objetivo de que se aplique la ley de extinción de dominio y la ley para la protección de bienes en el extranjero. Instar a la Procuraduría General de la República para que efectúen solicitud de medida cautelar innominada por daños y perjuicios a la República ante la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de pedir la prohibición de enajenar y gravar de los bienes que existen en Venezuela, así como congelamiento de cuentas bancarias contra todos los involucrados que orquestaron el despojo y robo de Citgo. La Asamblea Nacional además aprobó remitir el informe a la Contraloría para que inicie la determinación de responsabilidad administrativa e inhabilitación política de los involucrados, como también la aplicación de la ley de extinción de dominio sobre cada uno de ellos. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señaló que la traición a la patria del exministro de Petróleo, Pedro Tellechea, luego de haber entregado información de las operaciones de petróleos de Venezuela, la empresa norteamericana de tecnología Intensa. El titular de la cartera de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, aseguró que Pedro Tellechea entregó parte de la administración de pozos y contratos de PDVSA a Intesa, empresa que, según dijo, estuvo implicada en el golpe de Estado de 2002. Con pagos hechos
por licencias, por ejemplo, y no tenemos la licencia. Y una licencia de esa yo debo decirle a la gente que no vale 3 bolívares, o no vale 20 euros, o 10 dólares. Son millones de dólares. Millones de dólares. Poniendo en riesgo, en altísimo riesgo, la estabilidad de la industria petrolera. Cabello también señaló el caso de corrupción en la alcaldía de Maracaibo, estado Zulia, donde culpó al exalcalde Rafael Ramírez Colina de desfalcar más de $2.700.000 para proselitismo político de Juan Pablo Guanipa y la campaña del excandidato a la presidencia Edmundo González. Estos vínculos van más allá del pago de una tarima, de un sonido. Esto tiene que ver con los hechos de violencia que se manifestaron a lo largo y ancho de Venezuela y en el estado Zulia en algunos sectores. No hay dudas de eso. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, detalló que esta trama de corrupción se realizó a través de contratos con 7 empresas, entre ellas las de aseo urbano de Maracaibo. Por el hecho, hay al menos 9 detenidos. Jonathan Cárdenas, Televen. El presidente de la República, Nicolás Maduro, arribó a la ciudad de Kazán, en Rusia, para participar en la 16ª cumbre de los BRICS, invitado por el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. El presidente Maduro calificó esta organización como el epicentro del mundo, de la nueva geopolítica. De la diplomacia, de la paz y sobre todo son la esperanza de que los países del sur global que aspiramos al desarrollo, que desde hace 200 años con Bolívar llevamos la bandera de la igualdad y de la libertad, tengamos la posibilidad de acceder a otra economía, una economía que no se maneje en base a las sanciones, a los chantajes, al hegemonicismo, sino una economía que se maneje en base a la cooperación, al comercio verdaderamente libre, a la inversión compartida, a la nueva tecnología. Nosotros formamos parte de este mundo, del nuevo mundo de los BRICS. Durante el encuentro, el jefe de Estado venezolano explicó que la vicepresidenta de la República y ministra de Petróleo, Delcy Rodríguez, ofrecerá un conjunto de carteras y opciones de inversión en este sector a los países que integran los BRIC Plus. Y siempre se pensó en la posibilidad de que estuviéramos agrupados en un gran proyecto económico de desarrollo, de cooperación, los países que tenemos la mayor reserva petrolera del mundo. Quiere decir Rusia, Arabia Saudita, Irán y Venezuela. Ya en este espacio, que es el epicentro del mundo nuevo, ya nos hemos encontrado. Estamos los 4 grandes países petroleros del mundo y Venezuela modestamente viene a ofrecer su parte, desde un proyecto económico de autonomía, de desarrollo endógeno, desde un proyecto económico que exige un gran alto nivel de inversión. El presidente de la República, Nicolás Maduro, indicó que no descarta la idea de sostener reuniones con los países que participan en esta cumbre, que se llevará a cabo hasta el 24 de octubre y reúne a los representantes de más de 32 naciones. Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, más de 50 mujeres fueron beneficiadas con jornadas de despistaje de cáncer de mama en el estado de Aragua. Esto y más en minutos. La policía de Chacao, en el municipio de este nombre, en el estado Miranda, exhortó a la ciudadanía a no dejarse engañar por falsos mecánicos en la vía pública. El Cuerpo de Seguridad explicó que varios sujetos se hacen pasar por reparadores de vehículos en calles y avenidas de esta jurisdicción, quienes reportan a conductores supuestas fallas en sus carros y bajo fraude reciben dinero en divisas para arreglar la inexistente deficiencia. Recuerda además que esta modalidad de ofrecer trabajos de mecánica en la vía pública está prohibida por la Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Continuamos. La Asamblea Nacional extendió por 4 días la postulación de aspirantes a representantes del Poder Ciudadano.
El presidente del Comité de Postulaciones, Giuseppe Alessandrello, anunció que hasta este viernes recibirán a los candidatos a cargos o al cargo de fiscal general, contralor y defensor del pueblo. Indicó que el sábado presentarán la lista de aspirantes y el 28 se iniciará el proceso de evaluación de los postulados y las postulaciones durante 5 días consecutivos. Destacó que hasta la fecha hay 105 personas que se han postulado, lo que a su juicio es un gran número que refleja el talante de la convocatoria. El Servicio Autónomo de Registros y Notarías, SAREM, anunció que está implementando una nueva plataforma digital con el objetivo de agilizar trámites de notarías públicas. El órgano resaltó que la diligencia se podrá generar cualquier día y hora. Sin embargo, precisó que el mecanismo estará disponible inicialmente en Caracas y los estados Miranda y La Guaira. Señaló además que una vez culminado el trámite, el documento será enviado al correo del usuario. En el municipio Caroní del estado Bolívar, funcionarios del CICPC capturaron a 2 hombres por dedicarse al robo de viviendas. Andrea Calma nos tiene el reporte. Según el reporte policial, los señalados de 32 y 49 años tenían como modus operandi forzar cerraduras y ventanas de casas ubicadas en el sector Buen Retiro, parroquia Chirica de San Félix. Una vez violentados los puntos de acceso, estos ingresaban para presuntamente sustraer electrodomésticos y otros elementos de valor que posteriormente eran comercializados. El informe del cuerpo detectivesco también refiere que ambos ciudadanos presentan registro policial por delitos anteriores, entre los cuales destacan homicidio intencional, lesiones personales y violencia psicológica. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Cada día aparece por lo menos un nuevo hueco en la urbanización Nueva Casarapa de Guarenas. Los mirandinos denuncian que tienen años suplicando para que atiendan a profundidad este importante problema con la vialidad del conjunto más grande del municipio Plaza. Ahora está peor, este es una parrán de hueco, ¿ah? Horrible, horrible, horrible. Si hablamos en cifras como cuántos huecos contabilizamos en Nueva Casarapa. Perdí ya la cifra, porque aquí más de 1000 huecos. Yo hice aproximadamente un mes el tren delantero, $600. Un mes y no me dura ni 3 meses. ¿Cómo haces justamente para poder pagarlo, trabajar y vivir? Quisiera saber magia. Ahora pasemos al tema eléctrico, y es que nos indicaron que al día pueden registrar hasta más de media docena de interrupciones en servicio. El motivo, desde hace más de un año que tienen con el problema, quisieran conocerlo. A cada rato. ¿Cuántos registran al día, señora? 4 o 5, dependiendo, porque hay uno que dura todo el día, otro mediodía. Es dependiendo. Ahorita se acaban de ir 2 veces la luz. A mí se me quemó la nevera. ¿Y cómo hizo? Nada, ¿qué voy a hacer? ¿Se quedó sin nevera? Me quedé sin nevera y busco vecinos que me guarden la comida que tengo. Ese es un sueño, reparar. Yo busco a los vecinos que tienen nevera y les digo, guárdame esto ni siquiera hasta mañana. Todos los días se va, hay bajones, sube, baja la luz. ¿Al día como cuántos puede contabilizar? ¿Como cuántas fluctuaciones puede contabilizar? No, bueno, sí, 3 fluctuaciones, 3 o 4 fluctuaciones de luz. Pues se acaba de ir ahorita. El alumbrado público es otro servicio ausente en gran parte del urbanismo, según los habitantes de Nueva Casarapa. Es por ello que solicitan la instalación de nuevas luminarias, no solo en la parte baja, sino también en la parte alta, para evitar que los dueños ajenos se aprovechen de esta situación y cometan alguna fechoría. Mauricio Cruz, Televen. La alcaldía del municipio Simón Rodríguez en el estado Anzoátegui instaló sistemas de iluminación e inició labores de asfaltado en la avenida Robert Serra, que conecta a las ciudades del Tigre y San José de Guanipa. La alcaldesa Lilis Osuna informó que colocarán 1.200 toneladas de asfalto en esta importante arteria vial, donde se ubican 5 urbanismos. Una deuda histórica que ha tenido esta avenida desde su creación. Ningún gobierno había colocado todo el sistema de electrificación. Estamos instalando 69 lámparas, 3.000 metros lineales de pintura en aceras y brocales y 4.000 metros lineales en Arvidal. Transformadores para todo lo que es el alumbrado público que arranca Redoma Metropolitana, Mezquita y Avenida Robert Serra, donde estaremos
beneficiando a más de 2.000 familias. Destacó que además realizan reparaciones en distintas avenidas y calles de sectores con pavicreto y bacheo. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Amigos del noticiero, hablemos de un sector que ha venido en gran auge en los últimos años, el sector farmacéutico, y para ello vamos a comenzar con Tito López, quien es presidente de la industria farmacéutica de Venezuela. Bienvenido a la pantalla de Televen. Hola, muchas gracias. Bueno, sí, este ha sido un sector que ha mostrado recuperación en los últimos 4 años. Evidentemente que no estamos en los niveles todavía óptimos, pero estamos en franca recuperación, como bien te comenté. Estamos alrededor para el cierre del 31 de agosto en un 42% de incremento en unidades versus el mismo periodo del año 2023, un precio promedio bastante accesible, estamos en 3.40 centavos de dólar. Esto se debe al trabajo titánico que han hecho las plantas farmacéuticas nacionales, es decir, los laboratorios de firma nacional, que han hecho diversificación en todas sus presentaciones en las áreas de sólidos, semisólidos, líquidos, etcétera. Pues presentaciones en cantidades reducidas para poder garantizarle el tratamiento crónico a todos los pacientes. Hablamos de cardiovasculares, productos para la diabetes, etcétera. Ahora, Tito, ¿qué hace falta entonces para estar en esos niveles óptimos que la industria venezolana tanto necesita? Bueno, fíjate, una de las cosas que hemos siempre conversado, inclusive aquí en Fede Cámara lo hemos hablado el día de ayer con la vicepresidenta de la República, ha sido el apalancamiento financiero. Evidentemente que esto es de suma necesidad para la ampliación de muchas plantas farmacéuticas, la compra de materiales e insumos, ¿no? Pero sin embargo se ha ido deslizando poco a poco lo que viene siendo la cartera de préstamos. Evidentemente que no estamos en los niveles que quisiéramos estar. Bueno, estamos hablando apenas de 2.600 millones de dólares, deberíamos estar en 11.000, 12.000 millones de dólares, pero bueno, estamos en vías, ¿no? Ese es uno de los factores que se necesita. La otra es también políticas públicas que ayuden al sector industrial para el crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles son los próximos pasos, próximos objetivos de lo que queda de 2024? Bueno, fíjate, nosotros mantenemos la producción, tenemos inventarios a 90 días, nosotros pensamos que este cierre del año 2024 podemos estar alrededor de 300 millones de unidades, lo que nos daría un 38% de recuperación versus año 2023. Seguimos trabajando, la industria nacional está haciendo un gran esfuerzo en mantener los anaqueles abastecidos de medicamentos. Muchas gracias por la entrevista, Tito. Yo soy Manuel da Silva. Ustedes sigan en sintonía del noticiero. En el municipio José Ángel Lamas del estado Aragua, más de 50 mujeres fueron beneficiadas con una jornada de despistaje de cáncer de mama. Edgardo Navas nos tiene los detalles. La actividad se llevó a cabo en la Casa de los Abuelos, enmarcado en el mes rosa, donde a las féminas se les realizó diferentes tipos de ecos, tales como ecos mamarios, pélvicos y abdominales, además de atención psicológica, charlas y talleres dictados con el objetivo de prevenir y concientizar sobre esta enfermedad que se lleva la vida de cientos de mujeres al año. En este sentido, el alcalde de la localidad, Pedro Campos, señaló que las beneficiadas fueron escogidas a través de un trabajo llevado a cabo por las promotoras sociales en las comunidades Valles de Dios, Vida Digna, La Esperanza y Turagua. A su vez mencionó que estas jornadas son programadas a través de la Secretaría de Desarrollo Social. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. La educación, buenos modales y principios, al parecer, están en extinción. Aunque la sociedad venezolana es educada y tradicionalmente se inculcan valores en el hogar, algunos dejan de lado costumbres tan importantes como decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, o dar las gracias, una práctica que al parecer las nuevas generaciones a veces olvidan. Bueno, así es, y nuestro compañero Daniel Álvarez Rojas nos trae un reportaje especial sobre este tema. Muy buenos días, Daniel, bienvenido. Buenos días, Cruzmila, buenos días, Adrián, buenos días a todos los que nos sintonizan. Bueno, empecemos a hablar de este tema tan interesante. La falta de valores y principios radica en casa. Son los padres quienes se deben formar desde niños a quienes serán los adultos del futuro. Pero vamos a ver este reportaje.
En la escuela recordemos que es la formación, es a la parte académica. Y en el hogar es cuando nosotros aprendemos todos los principios y los valores. Pero, ¿qué son los valores y principios? Son cualidades que caracterizan a una persona o una acción. Los valores son parte del sistema de creencias de una persona. Determinan su conducta, intereses y sentimientos. Por ejemplo, honestidad, responsabilidad y respeto. Los principios son normas del ser humano, como por ejemplo amar al prójimo, no mentir o respetar la vida. La profesora Magali señala que ser educado es la clave. Las palabras mágicas que debemos tomar en cuenta desde que ellos empiezan a hablar a los niños en cuanto a la enseñanza, la crianza, es el por favor, muchas gracias, permiso. La educación continúa después de la niñez. Se deben reforzar las buenas conductas en adolescentes y adultos y corregir aquellas que van en perjuicio de los valores, principios y buenos modales. Bien, ya escuchábamos a la profesora Magali diciéndonos el tema de las palabras mágicas, que son por favor y gracias. Algunos señalan que el ejemplo es la prioridad, es decir, los seres humanos aprenden copiando conductas y si los niños ven malas acciones, se las van a normalizar. Que nos están dañando es la conciencia y la cultura. Aquí todo el mundo hace lo que hacemos como el mono, imitamos. Una persona nació ahí, no necesiten los papeles, la papelería para que cada uno tome conciencia. Se sobreentiende que aquí hay personas que hacen el esfuerzo, pues trabajan, pero no es la idea. Si tú, es mejor no ensuciar que tener que limpiar. Sí se ha perdido. Conozco más de un amigo que no le da ni la bendición, o sea, no le pide la bendición a sus padres. No sé, por lo menos yo me crié con mi abuelo y para mí eso es como que lo esencial. Bien, el ejemplo es muy importante. Por lo general, el saludo de buenos días es respondido, pero hay ocasiones como esta que van a ver a continuación en la que el buen gesto se pierde. Miren esto. Buenos días. Bien, un poco recurrente que se puede ingresar a un ascensor o al transporte público, incluso al metro, y que no respondan los buenos días. Otro punto son las normas del buen hablante y del buen oyente. Aquí entra un tema álgido generacional. Con la llegada de los celulares ya son muy pocos los que miran a la cara a la otra persona cuando se sostiene una conversación. Eso me molesta porque cuando uno habla, la gente lo que están es tocando de teléfono, viendo teléfono y no mira a la persona, sino lo que hace es ver teléfono y eso así no se puede. Eso es mala educación. Bien, yo por ejemplo soy de los que cuando está hablando con alguien y agarra el teléfono, detengo la conversación hasta que esa persona termine. Pero no mirar a la cara al otro mientras se habla lleva una comunicación menos efectiva. Además de mala educación, demuestra desinterés y es propicio recordar normas sencillas del buen hablante y del buen oyente para comunicarse de forma respetuosa. Veamos por acá, la escucha activa, es decir, respetar a lo que se está diciendo. El número 2, hablar con claridad, que no es más que expresarse claramente. Número 3, utilizar un tono de voz adecuado. Número 4, evitar interrumpir o esperar que el otro termine su idea para poder hablar. Número 5, cuidar el lenguaje no verbal con una postura abierta y adecuada. Número 6, es ser empático. Y número 7, evitar los juicios y prejuicios. Es decir, no dar por sentado lo que la otra persona va a decir, entre otros. Son valores muy importantes y estas normas de convivencia para cuando nos podamos comunicar con otras personas. Respetar el momento de comer entre familia o amigos. A menudo esto ha mermado. Consultados señalan que empieza a ser recurrente compartir la mesa, pero con personas que están ausentes. Escuchen. Lamentablemente sí se ha perdido. Es un momento tan importante donde se comparten los alimentos, que yo digo que es un momento sagrado. Eso se ha venido perdiendo. Pero en realidad yo te voy a decir algo. Eso es algo, es intangible. Quienes estamos perdidos, extraviados, creo que somos nosotros. También se le suma la forma de consumir los alimentos, una práctica en desuso. Por lo menos en mi casa, donde vivo con mi familia, mi papá come en su cuarto, yo como en la sala, mi hermano está en el teléfono. Entonces un poquito como que chimbo. La educación en la mesa también requiere técnica.
El agarre de los cubiertos es sumamente importante, el saber que no se come con la boca, que no se habla con la boca llena, el saber cuáles son los primeros cubiertos que vas a utilizar para ciertas cosas, el entender que, me pasó ahorita, estábamos en un comercial y la persona que arma la mesa, el cubierto de postre me lo coloca al lado derecho y yo no, el cubierto de postre va al frente del plato, cuando no existe el postre, porque si no, no es accesible. Bien, comer en la mesa y compartirla es un momento muy importante, así que tengamos la atención en quienes nos acompañan. También consultamos el tema de la caballerosidad, conducta que se está perdiendo en la sociedad actual. Escuchemos. La amabilidad, la persona siempre tiene que, mira, párate, por favor, dale el puesto a la señora. Sí, así. ¿Usted es caballeroso con ella? Sí, bastante. ¿De qué forma? No, la agarro de la mano, la cuido. Eso es de ambos. Ser caballero, igual que una mujer, no es necesario ser mujer para que el hombre sea caballero con uno, no. Uno también tiene que demostrarle eso a ellos. Bien, no es solo un tema de género, sino de educación. Un importante tema que se repite es reforzar a las buenas acciones respondiendo a los buenos deseos que el otro te ofrece. Por ejemplo, cuando un carro le cede el paso a un peatón o simplemente un gesto de aprobación ante una buena acción. ¿Todo bien, hermano? ¿Todo finito? ¿Cómo está todo? Muy bien. ¿Son finos? Bien. Los buenos modales también se refuerzan en otros lugares como en las academias de modelaje. Ellos no solo trabajan para posar, sino que se esfuerzan en resaltar valores. La puntualidad, por ejemplo, es parte de la educación, pues no llegar a la hora establecida es una muestra de desinterés y que en el caso de los modelos los deja mal parados. Escuchemos. Tú estarías jugando con el tiempo de los demás y eso no solo es una falta de respeto, sino es una falta de educación. Porque no solo estás trabajando con tu tiempo, sino con el tiempo de los demás. Hay un camarógrafo, hay una marca o inclusive hay una reunión y esta persona se levantó temprano por verte. Eso es importante, eso es necesario para que tú tengas los valores y que te respeten tanto como tú respetas a los demás. Bien, Andrea también apunta que los léxicos urbanos deben dejarse a un lado a la hora de tratar a otras personas. Tú realmente no puedes ir por la calle hablándole de mano, mami y demás a los demás, porque realmente ahí te estás minorizando tú como persona. Ahí estás diciendo efectivamente desde dónde vienen tus bases. Y completamente, y aquí es algo muy personal que lo voy a decir, ahí ya tú me estás diciendo cómo te tengo que tratar. Importante tema. La recomendación es sencilla, ser una buena persona, amable y con educación. Y no es tan difícil serlo. Acá una de las recomendaciones. Tip número 1, unos buenos días no está de más, una buena sonrisa siempre está en el mejor lugar del mundo. Dar la mano cuando saludes es importantísimo, presentarte, importante. No le digas mi amor, mi vida, mi niño. Bien, pero vamos a salir de nuestras fronteras porque aunque se pierden algunos modales o parte de la educación en Venezuela prevalece la educación, es decir, esa cercanía de saludar y tener el buen gesto con otras personas. En otros países los buenos días que se dan aquí no existen. Fuera uno dice los buenos días y es así como, ok, como bueno, qué loquita. Y eso se pierde. La caballerosidad de aquí en Venezuela son muy caballerosos, pero afuera no tanto. Afuera no, eso no pasa. En mi experiencia viviendo en Los Ángeles, California, ya por varios años, sí me he dado cuenta que la gente de aquí puede ser un poco menos cálida con sus modales comparadas con la cultura latinoamericana. O sea, la gente de aquí sí es cortés, no son maleducados, sí dicen por favor y gracias, pero no lo hacen como con la misma calidez que personas de países latinoamericanos lo pueden hacer. En las zonas rurales, donde hay personas que si se toman más el tiempo de hablar con personas, de ser corteses, tienen más modales.
Bien, si bien es cierto es que los venezolanos somos bastante cálidos y educados, pero hay que reforzar todos estos aspectos. La clave, amigos televidentes, Adrián Cruzmila, está en ser empáticos con el otro, ser educado para vivir en sociedad. Recuerda que saludar, dar un buen provecho a la hora de comer, ver a alguien a la cara cuando se habla o solo ser amable hará que el prójimo tenga un mejor día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar en sintonía. Nos vemos en una próxima ocasión con otro reporte matutino. Bueno, muchas gracias, Daniel, por este excelente y completo reportaje. Hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte internacional, más del 70% de la población recupera la electricidad en Cuba tras 4 días de apagón. Esto y más en minutos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Uganda, donde 11 personas perdieron la vida tras la explosión de un camión que transportaba gasolina en la localidad de Kiwokwa. La policía local detalló que entre las víctimas fatales se encuentran 2 menores de edad y 9 adultos. Indicó que el incendio se generó luego que el vehículo se volcara y hasta los momentos se desconoce el motivo del accidente. 3 personas fueron asesinadas a disparos a 45 kilómetros de Cali, Colombia, donde se celebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad. El hecho ocurrió en el municipio Suárez del departamento de Cauca, una zona controlada por la unidad Jaime Martínez, que es parte del Estado Mayor Central. El grupo armado disidente de las FARC. Estos guerrilleros también detonaron explosivos a 100 metros de un vehículo militar que transitaba por la localidad de El Bordo, también en Cauca, sin que se registraran heridos. En respuesta, el ejército reforzó su ofensiva para evitar nuevos ataques. Y seguimos en Colombia, donde miles de mineros y campesinos salieron a las calles a protestar en contra de un plan del gobierno que restringe sus actividades en el país al declarar nuevas zonas de protección ambiental. Los trabajadores del campo critican que ya no podrán sembrar alimentos en varios espacios de los páramos, mientras que los mineros exigen que se cumplan las promesas de formalización de la actividad para aquellos que no están vinculados con grupos armados. Y un adolescente fue detenido por presuntamente ser el autor de un tiroteo que causó la muerte de 5 personas en una casa ubicada en Washington, Estados Unidos. Efectivos policiales señalaron que hasta el momento se desconocen las causas de lo ocurrido y las vinculaciones entre el supuesto responsable y los fallecidos. El aprehendido podría enfrentar cargos de asesinato en primer y segundo grado. Y más del 70% del servicio eléctrico general en Cuba ha sido restituido después de 4 días de apagón nacional, según informó el Ministerio de Energía y Minas. El ente detalló que las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba son las que menor disponibilidad de electricidad tienen hasta el momento, al tiempo que resaltó que en el oeste de la isla, que incluye La Habana, la cobertura llega al 95%, mientras que en el centro del país ha sido recuperado el servicio entre 40 y 60%. La Organización de las Naciones Unidas instó al ejército de Israel a cesar inmediatamente los ataques perpetrados cerca de inmediaciones civiles. Esto tras el bombardeo ejecutado en los alrededores de un hospital al sur de Beirut, en el Líbano, que dejó al menos 18 muertos y 60 heridos. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, manifestó sentirse horrorizado tras este hecho, por lo que insistió en la necesidad de respetar los principios fundamentales del derecho humanitario internacional sobre la protección de los civiles. Señaló que los hospitales, las ambulancias y el personal médico deben ser protegidos. Bien, en Australia, una mujer fue rescatada luego de quedar atrapada boca abajo durante 7 horas en una grieta entre 2 rocas mientras intentaba recuperar su teléfono.
El hecho se registró en la región de Hunter Valley, donde un grupo de rescatistas y paramédicos llegaron al lugar luego de que sus amigos llamaron a emergencias tras fracasar en su intento de sacar a la víctima. Las autoridades indicaron que tras ser liberada, la dama solo presentó pequeños rasguños y hematomas. Arrancamos la actualidad deportiva con pelota criolla. Caribes de Anzoátegui derrotaron a Cardenales de Lara 3-1. El duelo de felinos entre Tigres y Leones se lo llevaron los de Aragua, que vencieron 6-4 al Caracas, y las Águilas del Zulia hundieron a los Navegantes del Magallanes 5-1. Tras esto queda la tabla de esta forma. Los Tigres toman el liderato desplazando a Navegantes al segundo lugar, seguido muy de cerca por los campeones Tiburones de La Guaira. El cuarto marchan Cardenales, quinto puesto es para Caribes, ocupan el sexto lugar las Águilas, Leones cayeron al séptimo y cierran la tabla los Bravos de Margarita. Bueno, Navegantes del Magallanes y Leones del Caracas volverán a verse las caras este miércoles en el segundo juego de los eternos rivales esta temporada. Y usted va a disfrutar de este encuentro por Televen. La voz de Play Ball está pautada para las 7 de la noche en el Estadio Monumental de Caracas. La nave turca irá por su segunda victoria frente a los melenudos tras ganar el domingo el compromiso disputado en Valencia, mientras que los Leones buscarán su primera victoria de la serie para escalar puestos en la tabla. Ya se dieron a conocer los 5 finalistas al premio Luis Aparicio 2024, que reconoce al mejor pelotero venezolano en las Grandes Ligas esta temporada. Gracias a su capacidad de producción con el bate, van tras este galardón William Contreras, Jackson Chourio, Luis Arraez, Salvador Pérez y Anthony Santander. Y como cada año, el premio se entregará en el Juego de la Chinita. Chourio integra esta lista tras su destacada actuación en la temporada o su temporada debut, mientras que Arraez forma parte de los finalistas por segundo año consecutivo. Nos vamos al fútbol. El Real Madrid lo volvió a hacer. Luego de ir al descanso perdiendo, saltó al verde del Bernabéu en el segundo tiempo para vapulear 5-2 al Borussia Dortmund. Momento de un nuevo corte para publicidad en el noticiero, primera emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Rubén Melián, diputado a la Asamblea Nacional y dirigente nacional de Avanzada Progresista. Bueno, conversaremos con Rubén Melián, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente nacional de Avanzada Progresista. Bueno, un poco te diría yo, y bienvenido Rubén, un poco para recapitular sobre las cosas, que hay que hacer un poquito de calistenia y un poquito de ejercicio para un poco medir también las cosas, ¿no? en el escenario político nacional. Seguimos todavía a cuestas con la controversia y el debate por lo del 28 de julio y, bueno, la cercanía ya, estamos ya en la última parte de octubre, de lo que será una toma de posesión el 10 de enero. Desde Avanzada Progresista, ¿cómo están viendo ustedes el panorama? Lamentablemente pareciera que el proceso electoral del 28 no contribuyó a una solución al conflicto, más allá de que las elecciones son una herramienta democrática para buscar solucionar las diferencias entre bloques en conflicto. Lamentablemente en Venezuela pareciera que la elección no funcionó, sino fue un proceso de escalada del conflicto. Lamentablemente, nosotros tenemos ahora que abrir un proceso de negociación, de entendimiento, de diálogo de los distintos factores para buscar unas soluciones, para bajar los niveles de conflicto. Pero no parece haber ese ambiente, ¿sabes? Se puede decir como planteamiento, afirmarlo como una propuesta, pero no se ve aproximación o cercanía. Yo no sé si tú lo percibes igual, yo no veo como que el gobierno quisiera conversar con adversarios políticos de oposición, no ustedes en este caso, sino los que están en la plataforma. No se ve o no se vislumbra ninguna cercanía en ese sentido. Claro, por eso hay una elevación del extremismo en muchos ámbitos y pareciera que el gobierno no tiene esa intención, yo comparto contigo, no tiene esa intención de bajar los niveles de conflicto, por lo menos con un sector de la oposición, que nosotros no compartimos muchas cosas con el sector de la oposición, pero son una fuerza relevante que tiene que tomarse en consideración para cualquier proceso de reconciliación y paz en este país. Ahora, yo creo que nosotros tenemos que avanzar en ciertos temas. Ejemplo, estos debates que venimos manejando en la Asamblea Nacional
para buscar una reestructuración de las leyes electorales. Desde Avanzada Progresista tenemos ciertas propuestas, ciertos temas que nos estamos poniendo sobre la mesa, como es la reestructuración del CNE. No hablamos de cambiar unos nombres y poner uno y otro, hablamos de una reestructuración integral, hablamos de 9 rectores, en la cuales uno de esos rectores representan los 4 partidos más votados, algo más o menos como sucede en México. La representación de las minorías, algo que hay que estudiar, porque en el proceso electoral del 2020, de las elecciones parlamentarias, el sector oficialista con 57%, si no me equivoco, de los votos, sacó el 90 y pico % de la Asamblea Nacional. Ciertamente. Entonces, esos temas hay que estudiarlos. Y el gobierno, yo creo que está en toda la disposición de hacerlo. Ahora, yo creo que es importante que todos los sectores, y nosotros estamos en ese trabajo, hablando con todos los sectores que quieran conversar en este país, no solamente políticos, sino también independientes, sociedad civil, para buscar cuáles son los puntos de coincidencia en los cuales nosotros podemos avanzar en estos temas, Carlos. Ahora, el tema de la rivalidad con ese otro sector de la oposición parece que se hará extremo. Incluso hay personas detenidas, hay personas señaladas y acusadas de un plan de desestabilización. Por ello digo, se hace harto difícil poder conversar entonces entre estos dos factores, oposición que representa la plataforma y gobierno. ¿Qué hacer frente a esa realidad? Yo soy muy tajante con eso. Yo me niego a pensar que la gran mayoría de esas personas detenidas sean terroristas. Yo lo he dicho en otras ocasiones, yo me niego a creer que este país está cundido de 2000 terroristas. No quiero pensar en una Venezuela así y no lo creo, no quiero creer esa realidad. Ahora, yo lo que creo es que el presidente Maduro, el gobierno nacional, tiene que ponerse la mano en el corazón, revisar cada uno de esos casos, porque si es cierto, hay casos de vandalismo, eso no lo podemos negar. En La Guaira se vieron muchos casos de vandalismo, pero hay muchos jóvenes ahí que fueron engañados, muchos jóvenes que tienen a sus familias padeciendo y sufriendo su cárcel hoy en día. Creo que el gobierno nacional, en un ejercicio de humanidad, tiene que revisar estos casos y buscar que todos estos jóvenes, muchos menores, incluso hablamos de algunos casos, dicen que son menores de edad. Sí. Hay que revisar estos casos, unirlos con sus familias. No merecemos un país donde la violencia de cualquier forma sea una manera de hacer política. Y lo que tú decías, creo que el gobierno está en la obligación, más que la necesidad, de bajar los niveles de conflicto, de buscar puntos de negociación y entendimiento con todos los sectores, porque aquí no se trata de ir a la marcha. Yo ejerzo mi opinión y esto es lo que va a hacer y esta es la ruta que yo marco. No, este país necesita entendimiento, reconciliación, diálogo, porque este país y su economía depende mucho de la credibilidad y la paz. Mira, vamos a hacer una pausa, Rubén. Vamos a regresar enseguida para hablar ahora un poquito de este mismo tema, pero visto desde el escenario internacional, ¿no? Porque se vislumbran algunas cosas, se visualizan algunas probables decisiones de gobiernos en un futuro de corto plazo. Conversamos con Rubén Melián, diputado de la Asamblea Nacional, dirigente del Partido Avanzada Progresista. Continuamos con Rubén Melián, diputado de la Asamblea Nacional por Avanzada Progresista. Te decía, el escenario internacional. Probablemente en un futuro de corto plazo, luego del 10 de enero, se tomen algunas decisiones. Algunos gobiernos pues mantendrán una postura crítica, no reconocer tal vez esa juramentación, lo que fuese. Es lo que incluso están anunciando desde hace algún tiempo algunos gobiernos de la Unión Europea y otras naciones o gobiernos de otras naciones. Ahora, ¿eso qué puede significar? Yo lo que creo es lo que va a pasar el 10 de enero. Yo creo que el presidente Maduro va a ser juramentado como presidente de la República. Puedo estar de acuerdo o no, como obviamente no lo estoy. Yo no estoy de acuerdo con este gobierno. Yo creo que el gobierno debe ser reemplazado por la vía democrática, no mañana, sino ayer o anteayer. Porque el país necesita un cambio profundo de gobierno y de política. Pero yo también creo, Carlos, que la agenda que en un momento se manejó, la agenda Guaidó, ya no va a ser la agenda dominante en este proceso. Yo creo que los países... No, son características diferentes. Totalmente distintas. Pero por eso creo que ese camino del aislamiento internacional, de que muchos países, porque no estar de acuerdo con el gobierno o no, vayan a reconocer a otro presidente, creo que no beneficia a una solución. ¿Eso te planteas tú por una posibilidad que algunos por allí en forma aislada manejan de, por ejemplo, declarar un gobierno en el exilio? No, eso no sirve. ¿Por qué? Y lo voy a explicar brevemente. El problema es que
para elevar los niveles de conflicto, la conflictividad internacional entre las relaciones entre los países, no va a solucionar la crisis política. Yo creo que políticas como la que viene manejando Petro, como que viene manejando Lula, como que el gobierno mexicano, que es una política de no injerencia, pero buscar mecanismos democráticos para bajar los niveles de conflicto y entenderse, creo que es adecuada, no como viene haciendo, por ejemplo, la derecha española, que utiliza el tema venezolano para su política interna. Como están en desacuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez, utilizan el tema venezolano como un arma contra el gobierno de turno. Y al final no están realmente preocupados por una solución al conflicto venezolano. Los que están realmente muy preocupados por esto son todos estos países vecinos, la América Latina en general, que un conflicto interno en Venezuela, la crisis económica, el problema migratorio, la falta de progreso interno. Problemas, ¿no? Ahora, fíjate lo siguiente, la propuesta de Lula, que de alguna forma la acompañaba a Petro, pues no tuvo, digamos, consenso, ¿no? Vino una decisión de la Sala Constitucional que se generó un nivel de expectativa sobre, a lo mejor dicen, mira, sí, hubo ciertas situaciones que no convergen con lo que debe ser la normativa y vamos a repetir elecciones, pero no, la Sala Constitucional ratificó la decisión de la Sala Electoral que proclamaba a Nicolás Maduro desde el CNE como presidente. Claro, pero es que era una decisión que para nosotros eso era lo que iba a suceder. No, yo no esperaba algún tipo de resultado distinto. Ahora, lo que mencionábamos sobre Lula y Petro, creo que esas iniciativas siempre tienen que estar vigentes. Yo creo que pueden hacer más, Rubén. O sea, la propuesta era esa, no se dio. ¿Qué más pueden hacer? En un futuro, a lo mejor, volver a plantear la realización de un nuevo proceso electoral presidencial. No lo sé, yo lo que creo es que hay que buscar soluciones parciales para generar algunos tipos de soluciones a los problemas que estamos viviendo. Yo creo que las iniciativas de la negociación y el diálogo no se deben abandonar. Yo creo que más que, si no hay una solución en el corto plazo, bueno, hay que trabajarla en el mediano. Pero siempre hay que continuar en esos procesos de negociación y diálogo que nunca deben desaparecer, porque lo contrario a eso es conflicto, es generar mayor problema, y creo que por esa ruta no es lo adecuado. Yo entiendo que a lo mejor en este momento la iniciativa impulsada por Lula y Petro y el gobierno mexicano no ha cuajado, pero yo creo que esas iniciativas son muy productivas y que tienen que seguirse estando sobre la mesa. ¿Cómo ves tú a partir del 10 de enero? ¿Cómo se puede uno acercar, digamos, en una hipótesis, la relación con el gobierno de los Estados Unidos a partir de esa fecha? Yo creo que por lo menos después de esa fecha, varios actores internacionales van a tener que aclarar la duda de, bueno, reconozco al gobierno, pero hago negociaciones por insumos y petróleo. O sea, parece ser la ruta, ¿no? Yo creo que vamos hacia allá, porque ¿qué sucede? Con todos estos conflictos armados que viene pasando en el conflicto de Israel-Palestina, el conflicto ucraniano, etcétera, creo que ninguno de estos países quiere un surtidor de combustible tan cercano, abandonarlo en ese sentido. Yo creo que van a buscar alguna medida en marco de las posibilidades de no estoy de acuerdo contigo, pero seguimos teniendo transacciones económicas. Bueno, habrá ocasión de seguir conversando de estos temas y retomarlos. Rubén, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Siempre hacemos un paréntesis de identificación comercial y al retorno arte y espectáculos en lo actual. Estrella de Baywatch abandona el plano terrenal tras complicaciones cardíacas. Michael Newman, quien interpretó al salvavidas Newmy en la emblemática serie Guardianes de la Bahía, falleció a sus 68 años. De esta manera comenzamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Yo soy Maite García y los estaré acompañando durante estos minutos haciendo ese acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento que en este momento son tendencias, así que quédense con nosotros para que se mantengan actualizados y también interactúen a través de las redes sociales para leer todos sus mensajes, @loactual_TV en Instagram y mi cuenta @MaiteGarcíaG. Por allí siempre los estoy leyendo con mucho cariño, así que vamos a comenzar de una vez. Si tiene café en mano, mucho mejor.
La información de su fallecimiento fue confirmada a People por su amigo cercano, el director Matt Felker, quien describió que el actor murió rodeado de sus familiares y amigos en sus últimos momentos. Newman había sido diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en el año 2006 a los 50 años y vivió con la afección durante 18 años. Además de su carrera en la pantalla chica, Newman trabajó como bombero a tiempo completo y continuó con su labor en la estación, incluso mientras filmaba la serie. Al finalizar Guardianes de la Bahía, Newman siguió trabajando, incluso como bombero, hasta su jubilación tras 25 años de servicio. En este momento, por supuesto, deseamos paz a su alma y que sus familiares y, por supuesto, también sus fans estén en este momento en calma. Bueno, ahora es momento de hablar sobre Liam Payne porque fue despedido de su disquera. Esto es lo que sabemos sobre eso. El británico fue despedido de su sello discográfico Universal Music pocos días antes de su impactante muerte. Una fuente dijo al Daily Mail que Universal eliminó al ex estrella de One Direction de su lista porque su carrera en solitario estaba en crisis. El anticipo que recibió Liam fue enorme y no lo recuperó, así afirmó la fuente. De todos los miembros de One Direction, Liam estaba en el camino equivocado musicalmente. Según informes, el segundo álbum de Liam Payne quedó en suspenso antes de que el sello discográfico cortara lazos. Esto seguramente detonó ese estado de crisis o depresión en el que se encontraba Liam Payne. Y sigue siendo noticia porque Liam Payne compuso un álbum autobiográfico que podría ser lanzado tras su muerte. El ex integrante de One Direction de 31 años de edad, que falleció el pasado miércoles tras caer del balcón de su habitación, como conocemos, de un hotel en Buenos Aires, compuso un álbum autobiográfico que podría lanzarse tras su muerte. De acuerdo con fuentes cercanas al británico, ya estaba listo para publicar el disco a principios de este año, antes de que se viera afectado por una serie de retrasos, incluyendo 2 estancias en el hospital cuando presentó algunos problemas renales. Según informó el diario The Sun, el disco podría ser publicado ahora a título póstumo por la antigua discográfica de Liam, Capitol Records. Seguramente un álbum que tendrá muchísima visualización, incluso vistas tanto por las One Directioner o Directioner como se llamaban, hasta por supuesto por la comunidad en general, que sabemos que van a estar pendientes de este álbum para rendirle quizás un tributo o un homenaje a Liam Payne luego de su muerte. Justin Bieber lamentó la muerte del ex integrante de One Direction. El canadiense recordó al cantante británico por su trágica muerte la semana pasada tras, como sabemos, estar en un hotel con ciertas sustancias en Buenos Aires, Argentina. El artista recurrió a sus historias de Instagram para volver a publicar un video de los fans de Liam colocando flores, fotos y globos en el sitio conmemorativo que armaron afuera del hotel donde se hospedaba. Junto al video, Bieber colocó un emoji de corazón roto. En el video, el texto sobre la serie de clips dice: "Descansa en paz, Liam. Recuerden que tienen derecho a llorar como fans. Tienen derecho a amar a alguien que nunca han conocido. Tienen derecho a admirar a alguien por su arte. Tienen derecho a llorar, a romperse, a sentir que una parte de ustedes se ha ido". Así dice el audio con el que acompañó su mensaje, porque incluso si nunca supieron su nombre, cambiaron su mundo. Sin duda muy emotivo el mensaje de parte de Justin Bieber, que más que estar dedicado a la familia quizás de Liam Payne o al mismísimo Liam Payne, está dedicado a sus fans, así que sin duda alguna llegó al corazón de muchas fanáticas. La intérprete Taylor Swift tuvo un altercado con su vestuario durante un concierto en Miami. La cantante enfrentó un contratiempo técnico durante su concierto en Miami el pasado 18 de octubre, cuando un mal funcionamiento en su micrófono interrumpió temporalmente su actuación. Sin embargo, la rapidez de sus bailarines permitió que la situación se resolviera sin mayores inconvenientes. Durante la interpretación de la canción But Daddy, I Love Him, parte de su segmento The Torture Pots Department, Swift comenzó a tener problemas con su micrófono. En un video difundido en redes sociales se observó a la cantante tocando la parte posterior de su vestido, antes de que sus bailarines acudieran rápidamente para ayudarla. Los bailarines desabrocharon el vestido, una creación de Vivienne Westwood, para solucionar el problema, lo que permitió que Swift continuara su presentación con normalidad. Este vestido, que forma parte de la escenografía de su tour de Swift, es un elegante vestido de gala sin mangas, con corsé y una falda de volantes.
Luego de este recorrido finalizamos las informaciones de arte y espectáculos en lo actual. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen y a mí seguirme como @MaiteGarcíaG. Por lo pronto continúen con mis compañeros del noticiero mientras me integro. Bueno, concluye entonces esta primera emisión del noticiero de Televen. Siempre decimos por el día de hoy. Les dejamos nuestras cuentas en las diferentes redes sociales para que sigan en contacto con nosotros. En Instagram, @el_noticiero Televen para que estén al tanto del acontecer nacional e internacional. La de nuestro canal en YouTube también es importante, se la recordamos, Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. Y no olviden, por favor, visitar nuestra página web www.televen.com. Allí encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Y en Televen nos mantenemos siempre en constante actualización en el mundo 2.0, por eso les presentamos nuestra cuenta en TikTok como @canalpiso_televen. La invitación también a que descarguen nuestra aplicación Televen Stream desde su dispositivo. Es totalmente gratis para que así disfrute de su canal favorito Televen desde cualquier lugar en el que se encuentren. Nuevamente, pues, la invitación para mañana, ¿no? Después del himno nacional, muy temprano, para que estén con nosotros en la primera emisión. Sigan en sintonía de Televen, tu canal.